La máquina del SEO, episodio número 29. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio 29 de La máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster en Twitter, y en este 29º episodio del podcast de posicionamiento en Google más divertido del mundo, tenemos una entrevista con Juan González Villa, @SEOstratega en Twitter. Useo.es es su blog de SEO donde escribe cosas muy interesantes. Es un consultor SEO que ha crecido mucho en cuanto a difusión en los últimos meses, en el último tiempo. Genera contenido de muchísima calidad, tiene muchas cosas para decir, así que los voy a dejar ya mismo con la entrevista. Antes les cuento que nuestro sponsor es Ahrefs, es la mejor herramienta SEO del mercado. Ahrefs.com. Se fijan porque la competencia los está superando en Google, la analizan por completo, se analizan a sus propios sitios también y hacen lo que sea necesario para superarla. Los dejo ya mismo con la entrevista con Juan, andrescloster.com /episodio-29. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar ahí, las va a estar contestando Juan o yo, depende a quién le dirijan la pregunta. Recuerden que esto está en Spotify, en iTunes, en iBooks, en todas las plataformas de podcast donde nos dejan sus calificaciones positivas, sus pulgares arriba y comentarios, y nos dicen todas cosas hermosas para motivarnos a seguir con este podcast. Los dejo ya mismo con la conversación que tuvimos con Juan. Estamos en comunicación con Juan González Villa. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien, y vos? Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí en la máquina del SEO y, oye, además que sepas que soy fan, ¿eh? Ya he visto que ¿Sí? se lo preguntas a veces a los invitados, ¿escuchas tal? Yo sí, te puedo decir que sí, claramente. No los he escuchado todos, tampoco, pero vamos, sí he escuchado varios. He escuchado, por ejemplo, recuerdo el de Madre SEO Periora, el de Jordi Ordóñez, el de Natsir ahora hace poco, y alguno de los que has hecho solo. Recuerdo haber escuchado, por ejemplo, el de las señales de usuario de Google, que me gustó mucho. O sea que sí, soy fan y por eso pues, Uf, muy alegre de estar aquí. bueno, me pone muy contento. Me da un poquito como de presión también. Siento que tienen que ser mejores las preguntas entonces. Bueno, Juan es autor de, no sé cómo pronunciarlo, Useo o Useo. No, yo digo Useo, ¿vale? Ok, Useo. Digo, Useo es más cool, pero bueno. claro, yo digo Useo porque en realidad la U va por usuario, ¿sabes? O sea que sí, Ahí vale, va. en inglés puedes decir user, pero en español decimos usuario, pues Useo, ¿sabes? Yo prefiero Useo. Sí. Perfecto. Useo.es, a su vez en Twitter, SEO Stratega. Correcto. Usuario muy activo de Twitter, los invito a seguirlo, quienes no lo sigan aún. Y bueno, ¿quién es Juan González Villa? Bueno, ¿Qué pues a ver, pregunta? Profesionalmente, que es un poco Profesionalmente, claro. Después lo podemos más hablar de la vida visible, privada, pero... claro, lo más visible, lo que creo que ya sabe bastante gente, y a los que no, pues se lo digo, pues soy consultor SEO y me centro un poquito, trabajo, sobre todo los proyectos con los que trabajo de manera continuada suelen ser más bien e-commerce, ¿vale? O sea, trabajo un poquito más con eso, que no quiere decir que sean los únicos, también hago algunas veces otros proyectos que no son e-commerce, sobre todo en cuanto a auditoría, que la verdad que auditoría SEO hago mucha, pues a veces te vienen cosas que son e-commerce y las hago perfectamente, y a veces te vienen otros, ¿vale? A veces te vienen casos muy especiales y tal, y sí que estoy especializado o especializándome cada vez más en auditorías de casos difíciles, ¿vale? O sea, gente que te dice, pero bueno, esta bajada, ¿cómo es posible? Ya me han hecho varias auditorías y no me lo encuentran, ¿qué le ves aquí, Juan? Y tal. Y hago ese tipo de cosas y bueno,
No siempre son e-commerce, pero para mí mi cliente ideal y mi proyecto ideal sí es el e-commerce, es el que más me gusta y con el que más me gusta trabajar cuando lo hago de manera continuada. Vale, y eso Bien. pues así de manera profesional, dando un poco más de información sobre mí, yo estudié periodismo, o sea que me formé como periodista y empecé, bueno, pues mis principios profesionales fueron más bien en el cine y en la televisión y en la cosa audiovisual, o sea que no. Apa. Sí, llegué a estar en una productora en Los Ángeles, primero como becario y luego ya contratado y tal. Ahí pues nos dedicamos a mirar guiones y tal. Y luego volví a España y estuve un poquito en televisión y haciendo guiones y documentales y cosas, pero bueno, ese es un mundo que se derrumbó muy rápido, muy repentinamente y yo pues desde el principio me di cuenta que me tenía que pasar al mundo online, al SEO y mira, hice un primer proyecto en el que me dedicaba a grabar vídeos de grupos de música, sobre todo grupos independientes y tal. Y bueno, fue un proyecto que realmente no llegó muy lejos nunca. Bueno, dentro de su nicho no está mal, además sobrevive, pero que no me daba de vivir, ¿vale? No me dio de vivir, pero lo que tuvo es que me enseñó a mí, porque yo antes, al ponerme en eso, yo no sabía ni lo que era el SEO. Entonces me sirvió a mí de campo de prácticas y tal, y para aprender de SEO, de conseguir cómo sacar tráfico de Google y tal. Y a partir de ahí, pues hubo personas más o menos cercanas, ¿no? Así, amigos, tal, que sabían que yo hacía esto y me decían, oye, ¿tú sabrías conseguirme a mí que me llegue más tráfico de Google y tal? ¿Lo querías hacer? Claro. Y así fue como empezó el primer cliente y bueno, el primero, digamos que se arriesgó conmigo, pero lo hice bien y cada vez fui aprendiendo más, ¿sabes? Y así llegaron el siguiente, el siguiente, el siguiente. Así fue la cosa. Tremendo. Me resulta curioso que vengas a lo mejor de un mundo que la mayoría de los CEOs, pienso en los anteriores CEOs que entrevisté, por ejemplo, creo que la mayoría venimos más desde el palo de la computación y desde ahí migramos hacia una pata más marketinera, si se quiere. Y vos venís de un mundo distinto, digamos, más desde la comunicación La hacia... comunicación, sí, a ver, en mi caso, a mí eso quizás algo que lo que siempre me ha gustado más, ¿no? La comunicación, en ese sentido creo que no estoy muy lejos de lo que fue el origen ¿no? de mi carrera y tal. O sea, en el fondo yo esto lo veo como una forma de comunicación. Vamos, Google me parece el medio de comunicación quizá más importante que hay ahora mismo y el más influyente. Entonces, las empresas quieren ser vistas tal y necesitan estar en Google, ¿no? Entonces pues tiene un montón de facetas técnicas y tal, las cuales me he ido formando y especializando y tal también, que digamos que el periodismo tradicional o tal no tenía, pero bueno, no deja de ser comunicación y para mí es apasionante que tengamos este medio y esta forma, y me gusta mucho. Wow, súper interesante también para mucha gente que le interesa este tipo de cuestiones del marketing digital y por ahí por venir de sectores que no son tan técnicos, le tienen un poco de miedo. El caso de éxito de que se puede, me parece súper... No hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que tener curiosidad. Es que pasa que es que hay gente que no tiene curiosidad por el lado técnico y dice, guau, yo mejor no me meto. Yo, en cambio, siempre he tenido mucha y bueno, ya también cuando estaba en el sector más bien audiovisual, pues también tuve que empezar a hacer cosas más técnicas que al principio pensaba que no tocaría y me alegro que me sirviera un poquillo de entrenamiento porque luego lo he necesitado mucho y lo estoy usando mucho. Claro, sí, en el SEO todos los meses tenemos algo nuevo y en función de eso, de que todos los meses tenemos algo nuevo, hace poquito más de un mes, al momento de grabar esta entrevista, hubo una actualización bastante importante que todos los SEOs estamos ahí sin entender bien qué fue lo que pasó. La actualización de agosto del 2018, conocida como actualización médica, conocida como varios nombres. ¿Qué podés decir de esta actualización? ¿Cuál es tu visión? A ver, lo primero que voy a decir es que el nombre no me gusta nada, ¿vale? O sea, el El nombre, Medical el Update. nombre se lo puso Barry Schwartz, que siempre está intentando ponerle, además, antes que nadie, nombres a los updates, y bueno, está bien, pero que no olvidemos que es más que un nombre, ¿vale? O sea, igual que le pusieron Fred a Fred, que salió de una broma y tal, no hay que dejar que nos engañe, ¿vale? No hay que pensar, no, es que esto solo ha afectado
a las páginas de salud, ¿no? A los sitios que tienen información médica o vagamente así de salud o tal. Eso no es verdad, ha afectado a toda clase de sitios. Sí que puede ser que en los primerísimos días solo fuera un poquito más evidente en los sitios de salud. No es del todo verdad, ¿vale? Porque también se veía en los sitios legales y bueno, y otro tipo de sitios también, ya en los primeros días. Pero los más prominentes puede que fueran los de salud. También yo creo que ocurre porque los de salud tienen mucho tráfico, ¿vale? O sea, es que cosas de estas, yo lo sé por algún sitio mío, o sea, cosas de estas que la gente pregunta, ¿no? Como remedios caseros para no sé qué, esas cosas tienen una bestialidad de tráfico. Entonces, si bajas en una de esas keywords, te quita un montón de tráfico, ¿no? Entonces, puede que por esa razón fuera una de las primeras cosas que se pudo identificar de este update, ¿no? Oye, que está afectando a los sitios de salud o a las queries de salud, pero vamos, con el tiempo se ha visto que sí, que afectaba a queries de salud y ha afectado a queries de todo tipo, ¿vale? Y a sitios de todo tipo de temáticas y tal. O sea que nada, el nombre yo lo descarto, ¿vale? O sea, está bien para entendernos entre nosotros que lo usemos, pero no me parece un nombre descriptivo lo más mínimo. Luego, bueno, ya lo he dicho un poquito, que ha afectado a todo tipo de sitios. Ellos Google dijeron desde el principio que era un core update, ¿vale? Una actualización al núcleo del algoritmo. Y eso quiere decir que ahí están metidas muchísimas cosas, ¿vale? O sea, si cuando ellos toda la información que te dan es que han tocado el core del algoritmo, eso puede querer decir un montón de cosas, ¿vale? Porque dentro del núcleo, pues ya nos hacemos idea. O sea, las típicas, esas 200 señales, que no es verdad porque son muchísimas más, seguramente, que se suelen decir, pues están en el núcleo del algoritmo la mayoría, ¿no? Y no solo eso, sino cosas con las que los SEOs hemos trabajado mucho tiempo, como por ejemplo Panda y Penguin, desde hace un tiempo ya están metidas dentro del core del algoritmo, ¿vale? O sea que perfectamente ahora, si solo hubieran tocado, por así decirlo, algo de lo que solía hacer Panda, en vez de decir que ha sido un update de Panda, podían decir perfectamente que ha sido un update del core del algoritmo y no estarían mintiendo, no estarían faltando a la verdad, ¿vale? De hecho, cuando anunciaron, tanto en el caso de Panda como en el caso de Penguin, anunciaron que ya se metían dentro del core y que iban a estar en tiempo real y tal, dijeron que ya no iba a haber más anuncios de actualizaciones de Panda. De actualizaciones, claro. Claro, entonces, bueno, sabes que hay muchos updates que se notan, ¿no? Que los SEOs los vemos que han tenido efecto y Google no dice nada, pues eso puede ser una cosita que han tocado algo un poquito. Como un filtro que le pasan a determinado sector por ahí, como algo más puntual. Bueno, no era exactamente eso lo que quería decir. Me parece a mí que las... No, digo, este no es el caso, pero a veces pasa que por ahí pega en algún sector puntual, en algún tipo de query, pero en este caso fue... No, en este caso ha sido muy generalizado. O sea, que lo que tú has dicho de que los SEOs estamos como un poquito confundidos, llevamos un tiempo y tal, pues mira, es que me parece completamente normal porque este update ha sido muy, muy amplio. Claramente han tocado muchas cosas. Entonces, cuando tocas... ¿Sabes tú cuando estás trabajando en un sitio y tocas muchas cosas al mismo tiempo y luego un par de semanas después hay un efecto positivo o negativo y no estás seguro de por qué ha sido? Esto con un solo sitio, ¿sabes? Yo siempre recomiendo cuando he hecho una auditoría y noto algún problema grande, digo, mira, vamos a tocar solo una cosa para solucionar este problema, vamos a esperarnos a ver si tiene efecto o no, y si ha tenido efecto, pues sabemos que ha sido eso, ¿vale? Porque si tocamos 100 cosas al mismo tiempo y el efecto pues sea positivo o no tanto como queríamos o sea negativo, muchas veces no vamos a saber exactamente qué pasó. Vale, pues esto es un poco lo mismo. Como han tocado casi seguro muchas cosas al mismo tiempo, pues sí, efectivamente estamos un poco desconcertados porque haces un análisis, claro, en nuestro caso siempre son análisis, no voy a decir sesgados, que tiene una connotación negativa, pero son análisis... Me encanta igual decir sesgados, así que lo puedes decir. Sin entrar ya en la connotación negativa, lo que está claro es que son análisis limitados, ¿vale? Con un universo de datos limitado. Pues tú tienes acceso, aunque tengas acceso a muchos sitios, a lo mejor tienes acceso a 120, ¿vale? Y no son de todas las temáticas y tal. Entonces, ves una serie de cosas, te obsesionas con esas cosas, y dices, joder, es que está cambiando esto, mira, está clarísimo, tal. Se lo cuentas a otro SEO y él que tiene una experiencia completamente distinta y que tiene un acceso a otros datos distintos te dice, no, eso
yo he visto lo contrario. Eso que tú estás diciendo, en los sitios a los que yo tengo acceso no ha cambiado y tal. Entonces, claro, unos con otros y tal, tardamos mucho, estamos mucho tiempo ahí analizando pues las cosas que, por así decirlo, más nos interesan o más nos han llamado la atención o a las que más acceso tenemos, pero no tenemos el cuadro completo. El cuadro completo solo lo tiene Google, ¿vale? Entonces, a ver, todo esto para decir que yo creo que es un poquito una pérdida de tiempo incluso, decir, estoy analizando el update para ver si doy con el factor que han cambiado o los principales factores que han cambiado. Va a ser muy difícil. Claro. Prácticamente no vas a dar con ellos, ¿vale? Ha habido updates efectivamente más puntuales, algunos reconocidos por ellos y que además decían lo que hacían, y otros, y un caso claro, por ejemplo, sería el de marzo, ¿vale? El de marzo dio bastante que hablar y fue fuertecito, pero fue bastante menos que este, ¿vale? Y yo creo que la mayoría de los efectos que se vieron tenían bastante que ver, y además eso lo reconocieron ellos, con el tema del user intent, ¿vale? De la intención de usuario y la intención de búsqueda. O sea, habían hecho cosas para adaptar un poquito los resultados, el tipo de resultados que estaban mostrando según el tipo de búsqueda a lo que entendían que está buscando el usuario con esa búsqueda, ¿vale? Y hicieron muchos cambios de cosas de estas de SERP features, ¿no? De funcionalidades de la SERP que antes no existían y que han empezado a meter, ¿no? Por ejemplo, el carrusel de los vídeos de YouTube a partir de marzo y abril empezó a aparecer en un montón de búsquedas cuando antes no estaban, ¿vale? Entonces eso provocó cambios, porque no solo baja posiciones a los que no, a los que son desplazados, ¿no? Sino que además baja muchísimo el CTR, un montón de cosas, ¿vale? Pues eso, el de marzo, para mi gusto, se centró bastante en eso. Además, yo hice una serie de experimentos, como siempre, lo vuelvo a repetir, como siempre con una base de datos muy limitada, ¿vale? A la que yo tengo acceso y tal. Hice una serie de experimentos que los puse en un post en el que vi una cosa curiosa, que puede querer decir algo o a lo mejor no quiere decir nada, pero lo que vi es que habían estado probando en las semanas anteriores al update de marzo, habían estado probando resultados que antes no estaban en la primera página, ¿sabes? Como afloraron desde páginas 2, 3, 4, etcétera, resultados un poquito como para probarles, ¿vale? Durante unos días. Claro. Y luego se quedaron o no se quedaron, pues según cumplían, ¿vale? Pero en prácticamente todas las búsquedas habían hecho esas pruebas, se veía, ¿no? En tu Search Console tú podías ir y ver cómo un resultado que estaba en el posición 1 siempre, te habían desplazado durante unos días y, bueno, si eras bueno, al final volvías y tal. Pero no solo eso, sino que encima vi que existían unas pocas búsquedas en las que este periodo de pruebas no se había dado, ¿vale? Me pareció muy raro. Yo tenía algunas búsquedas en las que estaba número 1 antes, en las semanas anteriores al update, luego el número 1 durante las semanas inmediatamente anteriores y seguía número 1 después. O sea, había habido por lo menos en lo que correspondía a mi resultado que estaba en posición 1, una oscilación cero. Nada, no me había cambiado. A lo mejor resultados más abajo que a mí sí los había cambiado, pero yo me había quedado donde estaba y lo que encontré era que en todos los casos había un CTR que parecía inusitadamente alto, ¿vale? Los CTRs hay que decir que son muy relativos y que depende de qué tipo de búsquedas sean, pero en este caso no estamos hablando nunca de búsquedas de marca y eran CTRs a veces del 47%, del 50 y tantos. Entonces, entendí yo por este experimento, ¿no? que Google podía haber considerado que ese CTR ya era muy bueno y ya más o menos demostraba que no había que testear. Claro, que la intención de búsqueda se estaba cumpliendo y que no había mucho sentido en probar. A lo mejor probó los resultados que salían más abajo, pero el número 1 no lo cambió, ¿vale? Bueno, en fin, todo este rollo para decir que el de marzo, siendo también un core update y tal, y probablemente hubo otros factores, pero fueron menos importantes y parece que lo más destacable, lo que era más fácil ver qué estaba ocurriendo era el tema de la intención de búsqueda y estos SERP features que cambian, aparecen nuevos y tal. Con lo de agosto, pues para nada. O sea, yo para nada me quedo con un factor como único, más determinante o tal, o decir esto es la clave. No, creo que ha habido un montón de cosas. Se llegó a hablar de que era la página de contacto, ¿no? No. Vamos, estamos en lo de siempre. Es que eso en algunos casos puede que sí y te puedo dar un montón de casos en los que no. Eso vino todo por el tema de que unos días antes, o un par de semanas antes como mucho, se publicó una nueva versión de las Quality Raters Guidelines, ¿vale? Las guías que dan para los evaluadores de calidad.
Y ahí hacían mucho hincapié en que la reputación del autor, que se pudiera mirar y tal. Ahora, ¿las quality guidelines estas son el algoritmo? No, para nada. O sea, en todo caso, son más bien una especie de hoja de ruta a donde le gustaría llegar a Google, ¿vale? Están marcando la dirección y entonces hay que tener en cuenta los evaluadores lo que hacen es cuando se han hecho cambios de algoritmo o incluso cuando se están preparando cambios de algoritmo, miran a ver si los resultados que da el nuevo algoritmo son mejores según estas guidelines a los que daba antes, ¿vale? O sea, están un poquito examinándolos, pero no es el algoritmo en sí, ¿vale? O sea, el algoritmo no hace todo lo que dicen las guidelines, porque además es que si lo hiciera, ya las guidelines y los evaluadores manuales no serían necesarios, ¿vale? Diríamos que Google ya diría, ya he conseguido todo lo que quería, ya no necesito hacer esta prueba, ¿vale? Vamos, y esto es obvio, o sea, es que es bastante obvio que es así, pero además hace poco se publicó un artículo, es de un medio americano, me parece que es CNBC, que les habían invitado a estar en una reunión en la que se iba a decidir un cambio puntual, no uno como este, pero un pequeño cambio al algoritmo, una cosa de si mostraban imágenes en los resultados o no. Y aparte daba algunas declaraciones y me parece que era de Ben Gómez, que me parece que es el jefe de ranking allí, que decía esto mismo, ¿vale? Decía, no, a ver, las quality guidelines son una especie de guía de hacia dónde queremos ir, ¿vale? Y entonces, nada, yo lo de la página de contacto lo descarto. Para mí no hay un algoritmo que se dedique a colocar arriba a sitios que tengan una página de contacto clara y una información clara del autor o algo así, y en cambio a bajar. Yo lo que veo no puedo decir que eso esté ocurriendo, ¿vale? Además de que me parece que sería un algoritmo complicadísimo. Vamos, que los algoritmos de Google desde luego lo son, ¿vale? Pero tienen que ser matemáticos, ¿vale? No evalúan como evaluamos las personas. Tienen que ser otro tipo de criterios que se puedan poner pues nada, en una línea de código, ¿vale? O en un montón de líneas de código. Está bien, es súper interesante todo lo que decís. Como bien vos decís, si llega un cliente a pedir una auditoría y ve que en marzo se cayeron las visitas, vos ya tenés como una punta donde ir a mirar primero. En este caso, bueno, por tus experimentos y demás, decís, voy a ver el CTR, a ver si pasó algo por acá, voy a ver el tema de para qué keywords posiciona y cómo fluctuaron esas keywords. Cuando llega el cliente que se le bajó el tráfico, porque además el cliente que llega es porque le bajó el tráfico, no llega el que subió. Cuando llega el que le bajó el tráfico en agosto, ¿dónde empezamos a mirar? Pues mira, yo sigo igual que antes, ¿vale? Aunque es obvio que ha habido cambios en el algoritmo, yo sigo mirando las mismas cosas que antes, porque en el fondo, a ver, igual que ahora, un mes y medio después del cambio de algoritmo de agosto, no podemos decir que lo comprendemos perfectamente, tampoco antes, tampoco antes de que lo cambiara, tampoco nadie podía decir que conocía al 100% todos los factores y conocía al 100% los algoritmos de Google y tal, y aún así... No estamos peor, digamos. Claro, y aún así los SEOs, creo yo que los SEOs que somos profesionales y tal, tenemos una serie de cosas que sabemos que hay que mirar y que si fallan hay que mejorar, ¿vale? Pues entonces yo más o menos sigo en lo mismo. Al hilo de esto, lo que quería decir es que yo veo un montón de sitios que han bajado en agosto, que tienen un montón de cosas que podríamos denominar problemas técnicos o problemas on-page o de contenido, que se sabe perfectamente de antes que también perjudicaban, ¿vale? A ver, lo que pasa es que esto es un poco como el cuento de que viene el lobo, que te avisan muchas veces, no pasa nada y tú sigues, ¿vale? Yo estoy harto de hacer auditorías y de decirle a los clientes, pues mira, hay estos problemas de contenido duplicado, hay estos problemas de canibalización de keywords, hay estas cosas no sé qué, y te dicen, ya, pero el tráfico va bien y tampoco esto no será tampoco tan importante porque más o menos va bien, hasta que luego de repente hay un cambio de algoritmo y bajan, vamos, bajan, se la pegan, ¿vale? Entonces, cosas que a veces, digamos que no están entrando en el umbral suficiente de lo que Google considera de baja calidad o lo que Google considera que no quiere mostrar, de repente un día hacen un pequeño cambio y ahí ya sí entras en el umbral.
Vale, yo esto lo he visto bastantes veces. Uno de mis clientes más antiguos, un e-commerce bastante grande, con el que llevo trabajando bastante tiempo, pues yo le venía advirtiendo de una serie de cosas que no estaban bien, que las tendríamos que arreglar, y me decía, uff, pero porque además este es un sistema, no es ningún CMS, no es ni Magento, ni PrestaShop, ni un WooCommerce, es un sistema, bueno, muy peculiar, antiguo y complicado de cambiar. Me decía, no, eso es una complicación técnica increíble, no podemos meternos en ello, tú me puedes garantizar que es prioridad o que si lo hacemos mejoramos. Yo, hombre, yo creo que sí, pero el tío me decía que por ahora no se podía y que ya lo haríamos algún día. De repente, en febrero del 2000, ¿cuándo fue? Febrero de 2017, hubo uno de estos updates no reconocidos oficialmente que nos vapuleó. Vamos, de repente perdimos prácticamente tanto como está perdiendo la gente ahora en agosto, ¿vale? Como es muy normal que se vean sitios perdiendo un 60-65%, pues por ahí cerca anduvimos. ¿Vale? Y bueno, pues yo le dije al cliente que creía que no veía causas nuevas de por qué y que creía que era por los problemas pues, de duplicación y de cosas que teníamos de mala estructura y tal que teníamos de antes, ¿vale? Y dije, venga, pues hay que empezar a solucionarlos. Y todas esas dificultades técnicas que teníamos antes seguían ahí, pero ya ahora el cliente más o menos ya estaba convencido de que era así y tal, y fuimos poco a poco, Claro, costó claro. mucho, fueron meses. ¿Y qué pasó? Pues que en las últimas actualizaciones que ha habido, primero en la de marzo, mientras otros caían, nosotros no caíamos, sino que seguíamos en un lento ascenso, y ahora esta última de agosto hemos tenido un ascenso más significativo aún, ¿vale? No ha sido un super pico para arriba, pero seguimos, la verdad es que ha sido de nuestras, sí, si ves de una semana a otra, ha sido de las más altas y se ha mantenido a lo largo de todo agosto, subiendo, ¿vale? O sea, que es un sitio que yo creo que ahora ya sí, la verdad es que el trabajo lo terminamos hace unos meses, quizá pues, a principios de año, ¿vale? Que ahora ya sí que podemos decir que está libre de toda clase de errores técnicos o on page y tal, ¿no? Entonces, pues donde otros están cayendo, nosotros no caemos, ¿sabes? A lo mejor tampoco el algoritmo está premiando nada en especial en nuestro sitio, lo que pasa que si otros caen, nosotros subimos, ¿vale? Pero entonces es así, yo te digo que hay mucha gente que dice, he sido castigado y ¿qué será esto? ¿Un nuevo factor o no sé qué? Y yo digo, de nuevo, de nuevo yo lo creeré cuando me traigas un sitio impoluto, sin ningún error en absoluto, ningún error técnico, ninguna duplicación, nada de thin content, ¿no? Páginas que se crean ahí, que a veces crean los CMS o que no tienen ningún sentido que estén ahí, que no son más que casi repeticiones de otras, tal. Todos esos factores, ¿vale? Yo me los estoy encontrando mucho en las páginas que caen en agosto. De hecho, con alguno que había sido cliente mío antes y que tuvo caída y tal, y que yo también sabía que había estas cosas, pero bueno, las habíamos dejado ahí, pues ahora nos hemos puesto a trabajar bastante a tope en mejorarlo, ¿vale? En quitar todas las canibalizaciones, en hacer que las categorías del e-commerce tengan más contenido único y útil, ¿vale? O sea, eran muy thin content, ¿no? Y muchas muy parecidas entre ellas y tal, y son cosas que hay que arreglar, ¿vale? Es que si no se arreglan, no podremos decir pues ¿qué nos queda aquí por hacer? ¿Sabes? Porque sabemos perfectamente que hay un montón de cosas por hacer. Entonces, lo primero es quitarte todas las cosas que tú de siempre, o sea, desde el año 2012, si ya trabajabas en SEO, sabías que eran peligrosas, ¿vale? Y que además que son cosas que tradicionalmente ha penalizado Panda, ¿vale? Son cosas que digamos que en el lenguaje interno de Google y tal, se refieren como contenido de baja calidad, ¿no? O sitios de baja calidad o tal. Entonces, si hemos podido descartar todo eso, pues ya veremos primero a ver si el sitio empieza a subir un poquito y si no, si sigue ahí abajo, pues vale, a lo mejor es verdad que hay otro factor y alguna otra cosa nueva y tal, pero vamos. Yo mi experiencia es los que yo he trabajado y estoy trabajando y de los que tenía datos previos y conocía bien, la mayoría tienen problemas, tienen problemillas. Entonces, Bien, pero la respuesta súper resumiendo es seguir mirando lo que estábamos mirando antes. No hay como. No nos hace esta actualización empezar a mirar otras cosas que antes no prestábamos atención. no, y te voy a explicar por qué. O sea, el discurso de Google es el mismo. Es el mismo ahora que hace 4 meses. Crea buen contenido, Claro. útil, que se ajuste a lo que está buscando el usuario y tal. Y en el fondo, aunque eso es una generalidad, ¿vale? Y nos podemos reír, pero bueno, en el fondo
hay un montón de mecanismos, de métodos técnicos y tal, que ellos usan para conducir a ese fin, ¿vale? Ese es su fin, porque además va totalmente en línea con, pues, con su modelo de negocio y tal, ¿no? O sea, que la gente encuentre el buscador muy útil para que lo siga usando tanto como lo ha usado hasta ahora, o más aún, ¿no? Ya con los móviles, con todo este tema de los dispositivos de voz que vamos a tener ya dentro de nada todos en casa y tal, pues que la gente siga con Google, Google, Google. Y eso solo se consigue si estamos acostumbradísimos a que cuando buscamos algo en Google siempre nos da la respuesta correcta, ¿no? Entonces, ellos siguen en la misma línea, hacen pequeños o grandes, según lo vemos, a nosotros nos parecen muy grandes, pero a los usuarios de Google, tú alguna vez, alguien que no está en el mundo del SEO, un usuario normal, ¿vale? Yo qué sé, la panadera de tu barrio te ha llegado y te ha dicho, oye, ¿cómo han cambiado los resultados de Google desde agosto, eh? Ha cambiado un montón, Google se ha vuelto loco, lo ha puesto patas arriba. Nadie ha dicho eso. Nadie que no estemos en el mundo del SEO y que no sabe. Y Google lo usa todo el mundo prácticamente todos los días, ¿vale? Entonces, desde fuera los cambios son inapreciables. Desde dentro nos parecen más grandes porque estamos en decimos, ahora este sitio ha bajado, ahora este otro ha subido, no sé qué. Pero en el fondo su línea es hacia lo mismo. Entonces nosotros como SEOs y como en el fondo no estamos dentro de Google y no conocemos estos... A ver, podemos tener una idea desde fuera en base a experimentos, en base a nuestra experiencia, de cosas que hagamos, podemos ir viendo cositas, podemos ir arrojando un poquito de luz sobre determinado, pero no conocemos, sería una arrogancia decir que lo conocemos, ¿vale? El todo y tal, y el que lo diga, pues no. Está un poquito engañando, ¿vale? No conocemos pues con el detalle que nos permitiría, creo yo, decir, pues mira, a partir de ahora, a partir de agosto vamos a hacer una cosa completamente distinta. Bueno, cambiando un poquito de tema, creo que ya clarificaste un montón sobre esta actualización. Me gusta mucho eso último sobre que el usuario no se da cuenta, el usuario no deja de encontrar, no estoy encontrando esta web de salud. Siente que sigue respondiendo su pregunta. Claro, es que a Google no le importa lo que pensemos los SEOs, sino lo que le importa de verdad es lo que piensen sus millones y millones y millones de usuarios en el mundo. Quiero cambiar un poco de tema, en realidad relacionado porque estamos hablando un poco de clientes y demás. Cuando preguntamos en Twitter, que vos preguntaste de hecho qué preguntas te gustaría que te hicieran en tu venida a la máquina del SEO, Dean Romero, a quien le mandamos un saludo, dijo que quería preguntarte qué pasos hay que hacer para arrancar en el mundo de ser un consultor SEO, ofrecer servicios de SEO. Me parece interesante porque muchas veces la pregunta es ¿cómo hago para aprender SEO para poder generar ingresos pasivos propios? Y pocas veces se pregunta cómo hago para poder ofrecer servicios. ¿Qué pensás de esa pregunta? Bueno, pues a ver, yo puedo dar mi experiencia, ¿vale? Además creo que ya más o menos lo he contestado un poquito cuando he contado mi historia. Yo puedo explicar cómo lo he hecho yo. Yo, en mi caso, todo partió de un primer proyecto que tuve, en el cual en aquel momento yo ni me planteaba ser SEO, y no solo eso, sino que no sabía lo que era el SEO, ¿vale? Entonces, yo empecé experimentando. Claro, experimentando solo y probando cosas por tu cuenta, llegas hasta cierto punto. Ahí, digamos que te das contra una pared porque no tienes suficientes conocimientos. Entonces, yo hubo un momento también que me di cuenta de que me hacía falta aprender SEO y me puse pues a buscar en internet todo lo que podía. En aquella época, estoy hablando a lo mejor del año 2010-2011, cuando yo empecé a investigar un poquito sobre esto, yo buscaba en inglés, ¿vale? Porque la verdad que ni se me ocurría que a lo mejor en español hubiera buena información y además no lo sé, a lo mejor busqué en español la primera vez y no salió nada, no sé. El caso que yo me puse... No la había. Me puse sobre todo a buscar en inglés, di con el blog de Moz, di con Neil Patel, bueno, empecé un poquito y fui profundizando. Y eso lo combiné, lo que iba aprendiendo, lo que leía, porque claro, también te puede pasar lo contrario, que leas mucho y no asimiles y no pongas en práctica. Entonces, afortunadamente, como tenía ya este proyecto rodando, pues según iba leyendo cosas nuevas y aprendiendo, cogiendo nueva teoría y nuevo conocimiento, pues lo ponía en práctica, ¿sabes? Entonces, yo eso es lo que recomiendo a cualquiera. Que tenga un primer proyecto, aunque sea un proyecto simplemente para aprender, y sobre todo que lea mucho, que se empape, o bueno, cada uno que lo haga como quiera. Yo soy muy autodidacta, ¿vale? A mí me gusta mucho ponerme a leer y tal. Hay otra gente que prefiere
meterse a un curso, directamente, meterse en un curso o lo que sea. Entonces, bueno, afortunadamente ahora ya sí que hay algunos másters, algunas cosas, pues a lo mejor eso te merece la pena, ¿vale? Aunque tenga un precio que puede ser elevado o lo que sea, pero a lo mejor te condensan toda esa información en un periodo corto y tú no necesitas buscártela por tu cuenta y además te ponen una disciplina y tal, pues lo puedes hacer. Pero siempre voy a decir que lo combines con uno o varios proyectos que tengas un poquito de prueba para hacer pruebas tuyas. Y luego, pues oye, una vez que te sientas con cierta confianza, como que crees que puedes empezar a trabajar en el proyecto de alguien, ¿vale? De un cliente oye, que hay que tener en cuenta que esto es una cosa seria porque los clientes están jugando ahí con su dinero, ¿vale? Te pagan a ti y luego de las ventas que le vengan de la web, pues depende un poco si a Sí, la veces comida. si llegan a fin de mes o si no, o sea que con responsabilidad, ¿vale? Pero una vez que tú te sientas confiado como para esto, pues oye, empieza a buscar proyectos, empieza tal. Yo, para el problema de cómo haces para ganar ese primer cliente, que hay mucha competencia y tal, pues ya he contado que me vinieron ahí por boca a boca, ¿no? A algunos, pero la verdad es que eso no era, tampoco me habría servido, eso no era un flujo suficiente, ¿no? De clientes, un volumen suficiente de trabajo como para haber vivido en ese momento de ello y hubo un momento en el que me dije, bueno, pues me tengo que ir. Existía por entonces Nubelo, que era como, pues es como un marketplace, vamos, sigue existiendo, aunque creo que lo ha comprado Freelancer. Y otro que existía que es Upwork, y sigue existiendo también, Sí, que ahí yo me Upwork. creé perfil y empecé bueno, a presentar mi propuesta a los proyectos que veía por ahí y tal. Bueno, ahí se coge, sobre todo cuando no tienes reputación al principio, pues muchas veces se acaba cogiendo cualquier cosa, ¿sabes? Muy baratos, ¿no? Te aferras a un clavo ardiendo y sí, muchas veces estás dispuesto a bajar tus tarifas y tal, pero bueno, yo digo que las primeras veces, si quieres empezar a hacer currículum y quieres empezar a ganar experiencia y tal, pues sí está justificado, ¿vale? Luego ya una vez que ves que las cosas las sabes hacer y que ya tienes una experiencia a tus espaldas y tal, pues puedes empezar a subir precios y puedes empezar a seleccionar un poquito mejor proyectos y tal. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia y cuando me lo preguntan yo recomiendo hacer más o menos esto, ¿vale? Puede variar en cuanto a si quieres tú formarte por tu cuenta. Mira, en internet gratis hay un montonazo de contenido, mucho, muy bueno. Puedes aprender un montón de cosas y fuentes, vamos, todas. Mucha gente que yo creo que no se ha leído nunca la documentación que tiene Google un poquito sobre esto y, ¿sabes? Y pues por ahí mismo podrías empezar, ¿vale? No hay ni que irse a blogs ni tal. Entonces, si lo quieres hacer por tu cuenta, desde luego puedes. Y si no, afortunadamente ahora yo creo que existen cursos buenos y másters y tal, al nivel que tú quieras, ¿vale? Y con con el volumen de horas que le quieras dedicar y tal, existen cosas. Bien, y cuando llega el cliente que sabe que necesita SEO, que hasta a lo mejor te conoce de algún lado, entonces sabe que te quiere a vos, es más sencillo. Pero cuando llega el cliente que cree que le puede llegar a servir el SEO, no está del todo convencido, necesita, digamos, un poco el empujón final, yo creo que hay bastante dificultad en pitchear, digamos, el servicio, porque lo que sucede es que no se puede prometer resultados y a veces también es muy difícil estimar resultados. Entonces a veces dicen, no, bueno, pero a mí me dijeron que si hago una campaña SEM pongo tanto y más o menos estimo tanto, no sé qué. Bueno, a ver, hasta en SEM es ¿Por qué tengo que complicado. invertir en SEO? Hasta en SEM es complicado, ¿eh? Sí, no, bueno, pero es más Dar con precisión esos resultados. predecible, por decirlo de alguna Bueno, manera. pues sí, la verdad es que has dado con una de las preguntas del millón, ¿no? O sea, cómo se negocia con clientes y cómo... Yo la verdad es que son ya varios años y tal y voy un poquito refinando mi proceso. Una de las razones por las que yo prefiero empezar por una auditoría, ¿vale? Más que simplemente coger a alguien cuyo sitio tú no conoces, ni conoces a su competencia, ni conoces ese nicho, ni sabes ahí qué dificultades extras va a haber, ni nada, y cogerle y ya decir, venga, sí, tanto al mes y yo te lo llevo y tú te despreocupas. Pues eso a mí me resulta al final un poco difícil hacer ese tipo de acuerdos, ¿vale? Yo le digo a alguien, mira, yo si quieres, si has tenido problemas en el pasado y tal, yo lo que hago es empiezo por una auditoría muy completa, SEO profesional, como yo las hago, y eso quiere decir que al salir de la auditoría ya conozco perfectamente tu sitio, tu nicho, la competencia, las palabras clave, dónde hay margen de mejora, qué fallos tienes, y a partir de ahí podemos hablar, ¿vale? A lo mejor, ya, la verdad es que en la auditoría yo doy un listado
muy completo, muy exhaustivo de problemas y las acciones que tiene que hacer para solucionarlo y tal. Entonces, cuando el cliente es alguien Claro. con cierto conocimiento técnico, pues puede incluso decir, mira, pues lo hago yo, o me lo hace alguien que tal, y bueno, y a veces me piden que le dé un poco de seguimiento a eso y lo hago. Pero existe el tipo de cliente que vale, que ve tu auditoría, le convence todo mucho, dice, oh, qué bien, qué bonito, pero yo no lo quiero hacer, ¿vale? Me dice, yo esto no quiero ponerme con ello y quiero que lo hagas tú, ¿vale? Que te encargues tú y tal. Y yo ahí ya estoy en condiciones, porque ya he estudiado el sitio y ya he estudiado pues todo lo que rodea al sitio y tal, de decirle, vale, pues creo que esto va a necesitar tanto trabajo y eso tiene este precio, ¿vale? Si quieres que te lo haga yo. Y entonces así más o menos, pero claro, negociar en frío, ¿sabes? Lo que yo llamo negociar en frío es que ni te conozcan a ti, ni que tú conozcas el sitio. Y entonces así es muy difícil, o sea, es un poco una lotería. Y realmente así a veces se cierran, por mi experiencia, a veces se cierran clientes, pero muchas veces se queda en nada la cosa porque no tienes nada convincente que decirles, ¿vale? Y la verdad es que yo no puedo dedicar, sin que me contraten, ¿vale? Sin que me paguen, no puedo dedicar horas y horas y horas y horas a estudiar el sitio del cliente para decirle qué creo que le pasa y qué creo que hay que hacer, ¿vale? Porque ¿qué pasa si luego no me quiere contratar? Que he perdido un montón de horas en eso y no me paga nadie, ¿vale? O sea que yo digo, mira, si te parece bien que te haga la auditoría, que te va a servir en cualquier caso, ¿vale? Aunque luego no trabajemos juntos, porque te vas a quedar con el listado de acciones y con todos los pasos que tienes que hacer para solucionarlos y tal. Si te parece bien que hagamos, pues empezamos así, lo hacemos, pero claro, ya es trabajo pagado, ¿sabes? Ese es un poquito el proceso que sigo yo y la verdad que cualquier cliente que me haya contactado en el pasado más o menos reciente, por lo menos llevo como un año y medio con este proceso, todos te pueden decir que efectivamente eso es lo que les he dicho, ¿vale? Me gusta ese proceso. Además, conoces también la web y no te comprometes por un trabajo a lo mejor que termina siendo barato teniendo en cuenta la complejidad, porque en la superficie parece un sector o una web no tan compleja y después te metes y resulta que Claro, es... claro, puede ocurrir. Exactamente. Bueno, me parece súper interesante. Nosotros también tratamos de primero la auditoría, que es cierto, por un lado lo puede realizar después el cliente solo si quiere, también dependiendo del presupuesto que esté dispuesto a hacerle aseo, que también es menos chocante como un primer servicio que decirle, bueno, nosotros tenemos proyecto a 12 meses, entonces dice, no, pará, quiero ver si realmente... Entonces también es como una prueba de, mirá, este es el análisis que yo hago, esta es mi forma de trabajar. Es una prueba para ambos, ¿eh? El cliente te prueba a ti, a ver qué tal eres y qué tal se lleva contigo, y tú pruebas al cliente, a ver qué tal te llevas con el cliente y qué tal se trabaja con él, porque muchas veces se dan problemas así, ¿vale? O sea que no hay por qué decirle, no todos los clientes son buenos para ti, ¿vale? O sea, No. Y si haces una auditoría y no te querés quedar con el cliente, pero el cliente sí quiere seguir trabajando con vos, le decís, no, mira, me caes mal. hombre, procuro no decirlo así porque eso no es... No haría muchos amigos, no le caería O mal. pasás un precio exorbitante, le decís, bueno, serían $400.000 por mes. En general Empezaste. suelo optar, si me ocurre eso, que no es muy común. No, por supuesto, es un outsider Pero si me total, pero ocurriese bueno. que por cualquier razón no me gusta ese sector o efectivamente veo algo en el cliente que no me acaba de gustar y no me apetece en ese momento o no me encaja incluso por tiempo, pues normalmente la razón que suelo dar es, mira, yo ahora no lo puedo coger, ¿vale? Suelo Claro. decir, que además muchas veces es verdad, ¿eh? O sea, que sí, yo la verdad es que estoy bastante, afortunadamente estoy bastante hasta arriba del proyecto siempre y si cojo uno bueno, o sea, si cojo uno nuevo, perdón, tiene que ser porque me convence y me gusten más que los que tengo hasta ahora, ¿sabes? O sea, que en el fondo es un poco así. Si hemos hecho la auditoría y tal, y me dice el cliente, no, pero yo no lo quiero hacer, tienes que ser tú, Juan, hazlo tú, por favor, y tal, y yo por lo que sea no quiero, pues oye, lo tienes muy fácil para decirle, nada, lo siento, es que no puedo coger justo ahora ningún proyecto nuevo. En ese caso, lo mejor es que le refieras a alguien, ¿vale? Para no dejarle totalmente ahí el pobre hombre a la merced de Google y la competencia, pues decirle, mira, te recomiendo a esta otra persona que es un buen consultor, que lo sé. Y que se arregle el otro consultor. Sí, sí. Bueno, súper interesante con respecto al manejo eso de los clientes, que es todo un tema.
pero me parece sí la mejor aproximación para arrancar una relación con un cliente. Bueno, y para cerrar la última pregunta, estábamos hablando un poquito por mail y conversando antes de hacer esta entrevista de un tema que nunca hemos hablado en lo que va los casi 30 episodios de La Máquina del SEO, que es el tema de las patentes de Google. Creo que la palabra patente no sé si la usé alguna vez. Así que, ¿querés contar primero qué es una patente de Google? Bueno, pues una patente es, vamos, esto no se ha inventado en el SEO, esto lleva de toda la vida en cualquier industria y tal, es cuando una empresa, una compañía, ¿no? Una marca comercial tiene una tecnología que han desarrollado ellos y que quieren usar y que no quieren que la competencia se la robe o por lo menos que no la use sin pagarles una licencia, ¿no? Entonces presentan una patente en la oficina de patentes. En este caso estamos hablando de empresas americanas, ¿no? Casi siempre con sede en Estados Unidos, pues Google presenta una patente en la sede de la oficina de patentes, pasa un tiempo hasta que se la conceden, pero por lo menos en el momento que ha quedado firmada, si luego alguien después empieza a usar esa misma tecnología tal y como ellos lo tienen descrita en la patente y tal, siempre pueden decir, oye, que yo lo patenté primero, ¿vale? Entonces me tendrás que pagar algo por usarla tal y como yo la describo en la patente, o si no, tendrás que demostrar que es un sistema distinto o lo que sea. Bueno, luego ahí entran en litigaciones, ¿vale? En juicios y cosas siempre, pero sirve para eso, ¿vale? Para un poco, para dejar certificado, ¿no? Que tú fuiste el primero que dio con esa tecnología, con ese avance o lo que sea. Entonces Google, pues bueno, esto lo viene usando desde el momento en que se convierte en una compañía fuerte y que tiene una cosa que digamos que es una especie de secreto, que es pues su algoritmo, ¿vale? Y bueno, como sabes, pues y como hemos hablado ya, el algoritmo no está cerrado desde el primer momento que empezó a funcionar Google y no lo han cambiado nada, ¿no? Al revés, lo están cambiando siempre y eso quiere decir que están metiendo cosas nuevas que son susceptibles muchas veces de ser patentadas, ¿vale? Y también hay veces que deciden patentar cosas pero que no usan luego en el... Esa es la parte interesante. Efectivamente, o sea, el hecho de que exista una patente y de que luego un tiempo después se haga pública, ¿vale? Porque todas las patentes al final se acaban haciendo públicas, ¿eh? O sea, si se conceden, pues al final se acaban publicando y tú puedes ir al sitio web de la oficina de patentes y ver todo lo que va saliendo ahí, ¿vale? Entonces, si se hace pública un tiempo después, pues tú puedes leer la patente y decir, ¡ay, wow! Que Google tiene esto, joder, pues seguro que está en el algoritmo y seguro que hacen esto. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor decidieron patentarla por la única razón de que estaban trabajando algunos ingenieros en eso, pensando que podría ser buena idea, y bueno, para que no lo robe la competencia, pues por si acaso lo patentan. Pero luego a lo mejor esa tecnología no acabó cuajando o no acabó encajando con el resto de cosas en el algoritmo y deciden no usarla, ¿vale? Pues no se usa, se queda ahí. Que no quiere decir que a lo mejor no la usen en el futuro, ¿vale? También, o sea, que no, eso es algo como todo, pues que no sabemos, como todo lo que está dentro de Google, no sabemos si las usan o no las usan. Ahora, a veces hay patentes que lo que describen, digamos, es tan explícito y lo ves tan claramente, lo puedes ver tan claramente luego externamente, ¿no? En los resultados de Google o en las cosas que nos dedicamos a seguir los SEOs, que dices, joder, es que esto estaba aquí en esta patente, ¿sabes? Por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo así que de... Pues a ver, hombre, por supuesto la primera es la del PageRank. La de PageRank, ¿no? Vale, el PageRank, Claro. hay que decir que lo patentaron un tiempo después de que ya se hubiera hecho pública y se supiera, porque al principio nació como un proyecto de doctorado en Stanford, donde estudiaban Larry Page y Sergey Brin, y entonces en un momento publicaron un papel, ¿no? Un trabajo, y lo leyeron en una conferencia y tal, y todavía no era una patente, o sea que cualquiera, antes de que lo patentasen, cualquiera podía haber ya en ese momento copiado el sistema y tal, pero bueno, luego un tiempo después la patentaron y además le pertenecía a Stanford la patente, no a Google. Y bueno, pues sí, esa es la primera y cualquiera puede ir, leerla y darse cuenta de cómo funciona el PageRank, que está muy bien explicado y ahí lo tienes, ¿vale? Eso es innegable, eso está clarísimo que siempre han usado el PageRank. Puede haber descendido un poquito en importancia, ¿vale? Dentro de la mezcla final de factores que hay, pero la verdad es que hay ciertos fundamentos que están ahí, ¿vale? Que de un enlace a otro se traspasa cierto PageRank, no todo, ¿vale? Una parte se pierde por el tema del dumping factor y tal, está todo explicado ahí, lo puedes mirar ahí. Otras patentes, pues, por ejemplo,
la de Panda, ¿vale? O sea, la de Panda que no se llama Panda, ¿vale? No vayas y busques Panda, pero es que hay una curiosidad. El que sí se llamaba Panda era el ingeniero que la firmó, ¿vale? Mira. Sí, y además es muy curioso porque ¿cómo sabemos que es la patente de Panda? Pues porque ese señor, que el nombre es un ingeniero indio, creo, de origen indio. El nombre ahora no me acuerdo, un nombre de estos así un poquito difíciles de pronunciar y de recordar, pero el apellido es Panda. Y esta persona en su perfil de Google Plus en el momento puso, el perfil de Google Plus tenía un campo que decía de lo que me siento orgulloso o de lo que puedo presumir o tal. Y él dijo, soy el ingeniero, soy el autor de la patente original de Panda. Y entonces eso lo vio, me parece que lo vio Bill Slawski, a lo mejor lo vio antes alguien, pero bueno, Bill Slawski fue un poco el que lo hizo público y se puso a mirar a ver qué patentes había a nombre de este ingeniero y la que más encajaba con Panda, o quizá la única en ese momento, dijo, joder, esta es, y se puso a leerla y efectivamente era muy... Era de contenido de baja calidad y demás. Estaba claro que iba por ese lado. Y luego este señor, en cuanto se corrió la voz, él quitó de su perfil de Google Plus eso, ¿vale? O sea que eso ya es como admitir la culpabilidad, ¿vale? O sea que... Sí, lo cambió por de qué me siento orgulloso de que me hayan echado de Google por decir que soy el que... Sí, y bueno, pues nada, pues esa es una muy... A ver, si se quiere estudiar bien esto de las patentes, no se puede pretender ir al sitio de la oficina de patentes y poner todas las de Google y todo lo que sea, porque van a salir ahí miles y además sobre muchos temas, no solo sobre temas que tienen que ver con el SEO y tal. Entonces no vas a saber ni por dónde empezar. Para aprovecharte ya del trabajo que haya hecho alguien, que ha hecho alguien previamente, pues es el blog de Bill Slawski, ¿vale? Es seobythesea.com, que ahí el tío tiene un montón de posts sobre patentes y de hecho tiene uno o dos que son como las patentes que considero más importantes, ¿vale? Y ahí, pues por ejemplo, está la patente del tema de la velocidad de carga, bueno, pues está de Panda que te digo, hay un montón de patentes que está bastante claro que sí están usando, que han usado, claro, que se parecen mucho a lo que finalmente están usando. Excelente. Bueno, me encanta que hayas clarificado este tema. SEO by the Sea es el blog de ¿cómo es el nombre? Bill Slawski. Yo os recomiendo seguirle en Twitter también porque el tío, la verdad que tuitea cosas muy, muy interesantes. Y otro al que quiero recomendar muchísimo es a Glenn Gabe. Gabe es su apellido, porque bueno, es un tío que está súper al día de la cosa de los updates, está ahí continuamente siguiendo y bueno, la visión que os he dado yo antes sobre el tema de los updates, pues es bastante parecida a la que tiene él y lo explica muy bien y me convence mucho. Tiene posts muy interesantes pues sobre los updates de marzo y de abril y algo creo que ya ha publicado sobre el de agosto también y tal. Y sí, es un tío muy interesante también para seguir. Excelente. Bueno, Juan, hablamos ya casi una hora, quedan un montón de temas para hablar. Estoy para hacer una segunda parte en algún momento. Oye, pues sí, me animo si quieres. Sí. Excelente, acá ya lo comprometemos. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que tuviste ahí que hacer unos malabares administrativos para quedarte en la oficina y etcétera, por tema de diferencia horaria. Así que te agradezco mucho que te hayas hecho el espacio para venir al podcast. Un placer, me lo pasa muy bien. Me encanta hablar de SEO, o sea que sí, no te puedo decir que no si me vuelves a invitar. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quedó algo así que quieras decir, mandar saludos, como siempre hago el mismo chiste, pelotudo. Mandar saludos a alguien, etcétera. Pues nada, ¿no? Agradecer a las personas que me siguen y que de vez en cuando preguntan cosas y que han puesto alguna pregunta cuando hemos dicho tal, a Dean Romero fue un chico que trabaja con Big SEO, sé que se apellida Herrera, no sé el nombre. Héctor Herrera. Héctor Herrera. Sí, pues nada, agradecerles sus preguntas y nada, a la gente que me sigue en Twitter en general, que es donde estoy un poquito más en contacto, ¿no? con la comunidad y con la gente que sigue y eso. Ahí va, para todos los followers de Juan se sientan saludados y los que quieran sentirse saludados tienen que ir a seguirlo a @seostratega. Muy buen contenido de SEO, por cierto. Ahí y en tu blog que es
.es o useo.es, como digo yo, aunque no sea así. Así que, bueno, Juan, de vuelta, muchísimas gracias y nada, seguimos ahí hablando por el mundillo ecosistema del SEO. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Bueno, un abrazo muy grande.